It's growing. 8:16 de esta mañana de viernes 8 de mayo y estamos en tiempo de análisis ya con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. Bueno, una jornada más que amanecemos pendientes de las informaciones respecto a ese brote de antivirus detectado en un crucero que ya se dirige rumbo a Canarias. Eso sí, parece que vamos conociendo más detalles y que el gobierno de Canarias, aunque sigue en desacuerdo con el hecho de que el crucero se haya trasladado hasta aquí, pudiendo realizar esa operación donde se encontraba en Cabo Verde, pues bueno, al menos el hecho de que no atraque en el puerto de Granadilla de Tenerife, sino que fondee allí en las inmediaciones, parece que es una buena noticia. No sé cómo valoras las últimas informaciones que hemos conocido y también las distintas posturas del Ejecutivo Autonómico y el Central. Bueno, yo creo que por lo menos ayer sirvió la jornada de ayer para un poco aclarar las cosas entre el gobierno central y el gobierno canario, o por lo menos para bajar un poco la tensión. Es verdad que Canarias sigue entendiendo, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sigue entendiendo que ese barco tenía que haber hecho la operación que va a hacer ahora en Canarias, posiblemente durante la tarde, noche de mañana o incluso la madrugada del sábado al domingo, podría haberlo hecho en Cabo Verde. Pero ya mirar para atrás tampoco vale para mucho. Ahora lo que hay que abordar esta crisis sanitaria de la mejor forma posible, con la mayor seguridad posible, y yo creo que todas esas condiciones se van a dar. Sinceramente, creo que al tratarse de un virus que tiene pocas posibilidades o dificultades para contagiarse entre personas, aunque realmente se han contagiado varias personas y por lo tanto hay que tener cuidado, por lo menos hay 8 personas que están, muchas de ellas enfermas y bajo la sospecha de que que hayan contraído ese virus. Uh-huh. Lo cierto, me refiero a los pasajeros que estuvieron en el barco. La realidad en esta cosa, Erika, en este tipo de cosas, es que hay que dejarlo en manos de los científicos. Yo entiendo la posición política del presidente del gobierno de Canarias, que tiene que velar por los intereses de todos los canarios y sobre todo de los sanitarios de la isla, ¿no? Uh-huh. Pero yo sinceramente creo que ya una vez que se ha adoptado la decisión por parte del gobierno de Pedro Sánchez de que este barco llegue a Canarias y que llegue en concreto a Granadilla, yo creo que bueno, que Fernando ha conseguido algo, que no es que si hubiera conseguido lo contrario hubiera sido una catástrofe, que es que el barco, en lugar de atracar, de tocar puerto, va a estar pues a una distancia, fondeado del muelle. Por lo tanto, digamos que las probabilidades, que ya eran pocas, de que se surja algún contagio sean todavía menor, uh-huh. Porque la única posibilidad que yo veo que pudiera pasar que si atraca, diferente a que está fondeado, es que algún ratón o alguna rata de ese barco, que por lo visto ya no hay, según los expertos que han hecho los correspondientes comprobaciones, pero bueno, nunca se sabe del todo, parece que no hay ratones ya, ni hay ratas, porque entre otras cosas se cree que nunca lo hubieron, es decir, que la teoría más extendida por parte de los expertos de la Organización Mundial de la Salud es que esto, digamos, la cepa cero o el paciente cero en este caso, se contrajo precisamente fuera, cuando estaban de visita una de las parejas que fueron los primeros, los que murieron, ¿no? Las 2 personas que murieron, uno que murió en el barco, que no se sabía entonces qué era lo que tenía, y su mujer o su acompañante, cuando iba a trasladarlo en este caso ahora no recuerdo si era Sudáfrica o no me acuerdo ahora a qué zona se fue trasladado ese cadáver, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, ahora lo importante es que se haga esta operación lo más segura posible, uh-huh. Y yo creo que, hombre, que teniendo en cuenta que el virus, insisto, no es un virus que se transmita con facilidad, es un virus que entre personas cuesta bastante transmitirse, y teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad que se van a adoptar, pues yo creo que sinceramente el riesgo es mínimo si es que realmente no hay riesgo alguno, según dicen los expertos, porque nosotros tenemos que ponernos en manos de los expertos. Es verdad que la historia no es muy buena en este sentido en España, sobre todo
por lo que ocurrió con la COVID-19, pero realmente tenemos que confiar en la ciencia. Pues sí, vamos a ver qué más noticias conocemos a lo largo del día de hoy. Yo estoy deseando y seguro, y los primeros, los tripulantes y los pasajeros de ese crucero, de que esto termine ya y termine con toda la seguridad. Veremos qué es lo que ocurre. Jorge, hace un ratito teníamos con nosotros en estos micrófonos al alcalde de San Bartolomé, a Isidro Pérez, que habló con nosotros sobre una iniciativa vecinal que ha iniciado una recogida de firmas es decir, un grupo de vecinos han decidido iniciar una recogida de firmas para reclamar un centro de salud para Playa Honda, porque como sabemos, allí de lo que se dispone es de un consultorio. Entonces, el alcalde Isidro Pérez ha firmado esa solicitud que hacen los vecinos, porque él piensa lo mismo, dice que hay proyectos, que lo que falta es la voluntad política para llevarlo a cabo. Es verdad que también hemos, ¿no?, desde la gerencia y desde Sanidad se nos ha manifestado la necesidad de ese plan director y sobre todo se ha hablado de un proyecto sobredimensionado que costaría mucho, pero el propio alcalde daba respuesta a esto, Jorge, hace unos minutos, hablando de que bueno, que sí que se habían hecho inversiones de muchísimo dinero en otras islas como en Fuerteventura o La Gomera y en cambio aquí no. Entonces, no sé qué piensas sobre este tema. A ver, yo creo que nadie discute que Playa Honda tenga que tener un centro de salud nuevo. Eso yo creo que pocas personas lo discuten, en la propia Consejería de Sanidad tampoco. El problema es un problema de desacuerdo en el proyecto, porque se considera que hay una parte del proyecto que nada tiene que ver con el tema sanitario, que es un tema más de aparcamiento y tal. Entonces, efectivamente, los recursos, por desgracia, los recursos públicos son finitos, es decir, no se pueden estirar y se puede invertir todo lo que uno le gustaría, porque yo creo que el alcalde de San Bartolomé lo hace con la mejor intención, un proyecto de futuro, con aparcamiento subterráneo, creo que tiene, en fin, yo creo que efectivamente sería lo mejor, pero si oye la parte de la gerencia y del Servicio Canario de Salud en general, pues te dicen que claro, pero es que hay muchos otros pequeños inversiones que hay que realizar en Lanzarote, porque hay muchas deficiencias, porque ya veníamos de una situación en los últimos años estructural de bastante deficiente. En general en Canarias, pero particularmente en Lanzarote, que es una de las islas que más ha crecido porcentualmente en los últimos tiempos. Estamos hablando siempre de esa cifra de 4 años, en 5 años, casi 20.000 personas más, y todo eso, más los turistas que también han incrementado, todo eso está tensionando todos los servicios públicos de Lanzarote. Y por lo tanto no es una cuestión menor ni es fácil solución, porque yo tengo el corazón, digamos, partido en este caso, porque considero que el alcalde de San Bartolomé tiene que velar por los derechos de sus vecinos de San Bartolomé, y es lo que está haciendo, y es su tarea, y por otro lado el Servicio Canario de Salud tiene que mirar toda Lanzarote, y ahí va a estar una discusión interesante. Políticamente, pues posiblemente la gane el alcalde de San Bartolomé, porque es mucho más fácil defender lo que él está proponiendo que lo que propone en este caso el Servicio Canario de Salud, que es hacer un centro de salud, pero mucho más digamos, dimensionado a la realidad de hoy de Playa Honda, que un centro de salud de cara al futuro, con mucha que el Servicio Canario de Salud considera que no es necesario. Por lo tanto, yo lo que creo es que en Lanzarote, por ejemplo, está el Centro de Salud de Argana Alta, que también es una demanda que viene desde hace más de una decena de años y no se ha podido acometer. Yo creo que hay que reformar, y se está haciendo en algunos consultorios, ahora en Tahití se ha mejorado. En fin, yo creo que hay que hacer unas grandes inversiones en Lanzarote en temas sanitarios, también en temas de carretera, pero como este no es el tema ahora, en temas sanitarios, y yo creo que se da la curiosa paradoja, que nunca, y cuando se dice nunca se ha invertido tanto dinero como lo que está invirtiendo este gobierno de Fernando Clavijo en Lanzarote en temas sanitarios, pero también es verdad que por mucho que se invierta, la sensación de insuficiencia siempre existe y va a existir, porque claro, si seguimos creciendo a ritmos que no son realmente los aconsejables,
pues va a ser difícil ponernos al día en los servicios asistenciales públicos en temas sanitarios. Bueno, veremos qué pasa con este asunto. Ayer, Jorge, tenías en Café de Periodistas a la teniente de alcaldesa y concejala, entre otras áreas, de urbanismo, de Teguise, con Rita Hernández. Sí. Hacía días que quería hablar con ella, al final ayer lo conseguía, y ella entró en un tono muy conciliador, pidiendo, por favor, que la crisis o lo que ha sucedido respecto a la oficina técnica se guardara ya, porque ella no tenía ninguna intención de continuar con críticas, con polémicas, sino todo lo contrario, con la voluntad de trabajar y de cumplir con un informe mejorado. Algo así nos explicó Jorge. No sé qué te parece. A ver, en primer lugar, yo creo que el tono de Rita, pues después de todo lo que pasó, del intercambio de acusaciones entre la alcaldesa y su teniente de alcalde, en este caso yo creo que fue un tono, como tú bien dices, conciliador, empático y por lo tanto necesario cuando en un pacto donde hay dos fuerzas políticas. Es que de lo contrario, esos tipos de pactos, es decir, cuando uno pacta en política, no es que tengan que ser amigos, cuando dos fuerzas políticas pactan, o dos líderes, o dos candidatas, en este caso, que lo eran a la alcaldía, no tienen que ser amigas per se, pero sí es verdad que cuanto mejor se lleven, mejor para el funcionamiento de ese grupo de gobierno y para ese pacto. Yo creo que cada uno tiene su parte de razón en este asunto, pero yo entiendo que lo importante, lo que pide el vecino es que si los técnicos que se han puesto de alguna manera en la picota, los técnicos de las oficinas técnicas, de manera indirecta o directa, por parte de los propios grupos de gobierno, criticando pues ese colapso que hay en esa oficina, que por cierto es un colapso que generalmente hay en casi todas las oficinas, porque realmente, como bien decía la alcaldesa de Teguise, se habla de 4.000 o 4.000 y pico de expedientes, pero si después se hace realmente un chequeo y se hace una limpieza, la mitad por lo menos dicen desde la oficina técnica no son realmente ningún tipo de expediente porque ya están o caducados o ya contestados. Por lo tanto, en este caso yo creo que ahora hay que dimensionar bien el problema para que con ese informe que la propia oficina técnica, un informe que un poco trata de aportar soluciones para que sea más eficiente el servicio de la oficina técnica. Y yo creo que en eso es lo que tiene que estar unida la alcaldesa, como también su socia de pacto, en este caso la líder del PP en Teguise, Rita Hernández. Y por ahí parece que va a ir la historia. Es verdad que yo cuando vi a la alcaldesa, sinceramente, cuando lo vi en Lancelot Televisión, hace pues escasamente una semana y media, pues realmente creí que este pacto ya no tenía solución en Teguise, pero creo que se han dado otra oportunidad. Bueno, vamos a ver si es verdad y la situación pues ya no vuelve, porque ya está bien, ¿no? Ya está bueno en Teguise, no solo por este asunto, es que han sido como muchos temas que al final se juntan y dan una sensación que, distrae de lo que debe ser el foco. Distrae y sobre todo, Erika, que Teguise es un municipio mayor de extensión de Lanzarote, ocupa una tercera parte de la superficie de Lanzarote, tiene muchas complicaciones, muchos pagos, pequeños pueblos, cada uno con sus necesidades, con su carencia de infraestructura y además tiene una zona turística importante como es Costa Teguise, que siempre ha sido un toro difícil de lidiar para cualquier alcalde. Costa Teguise es muy grande, con muchos problemas, en sí mismo es casi un municipio, podríamos decir, y además después tiene también la isla de la Graciosa, por si fuera poco, y además tiene zonas como Famara, en fin, que tiene toda una complejidad urbanística que no es nada fácil de resolver. Por eso digo que insisto que lo que hay que tomar medidas para reforzar esa oficina, que creo que ya se está haciendo, y además tomar medidas para que el personal que hay, que se ha aumentado en los últimos tiempos precisamente con la nueva alcaldesa, se pueda sacar mayor rendimiento. Pues con eso me quedo, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros y te vemos en Café de Periodistas. Hoy sí, que la semana pasada no tuviste porque era Hoy festivo. Tenemos debate. Hoy tienen debate político, muchos asuntos sobre la mesa, sí, Jorge, sí. Así que estaremos muy pendientes. Gracias. Venga a ti, Erika, buenas tardes. Buenos días.